Vamos a tener un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Hemos venido estas semanas atrás, hermanos, estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido estas semanas atrás acerca de los dones del Espíritu Santo, la función que tiene cada uno de ellos. Y en esta preciosa noche vamos a hacer un resumen de los dones del Espíritu Santo, porque son muy importantes que lo estemos refrescando en nuestra mente, amén, el saber la función que tiene cada uno de ellos. Así que quiero invitarles para que vayamos a 1 de Corintios y vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 12. Ahí vamos a ver una vez más los diferentes dones del Espíritu Santo. Vamos a estar meditando una vez más en esta palabra. 1 de Corintios capítulo 12, cuando lo tengan me dicen un amén, por favor, y voy a leer la palabra. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ese es el beneficio, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso 11: pero todas estas cosas las hace uno, dice, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él, ¿qué dice? Como Él quiere, no como nosotros, sino que como el Espíritu Santo quiere. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por la bendición, el privilegio de poder compartir esta palabra, Dios mío. Te pido, Señor amado Dios, que seas tú obrando siempre, trayendo esa sabiduría de lo alto, Señor, depositándole en mi vida, Dios mío, bendito Dios, la gracia, el favor tuyo, Padre, para poder compartir esta palabra, pidiéndote, Señor amado Dios, que el contenido de ella, Dios mío, bendito Padre, sea depositada en esa tierra, Cristo de la gloria, en la cual, Dios mío, bendito Dios, traiga frutos y frutos en abundancia, eterno Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Como hemos estado estudiando estas semanas atrás acerca de los dones del Espíritu Santo, estudiamos los 9 dones. Y qué maravilloso, ¿cuánto hemos aprendido de esos dones? Es bueno aprender de la palabra de Dios, conocer la palabra del Señor. Eso es muy importante en la vida del creyente. Por eso, hermanos, la Biblia nos dice que hay 9 dones. Ya lo leímos ahorita, dados por el Espíritu Santo. Estos dones son manifestaciones del poder y la autoridad que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Óigase bien, que somos usted y yo para cumplir la voluntad en la tierra. Como creyentes tenemos algo hermoso, hermano, que es una herencia. Eso es lo precioso de ser hijo de Dios, de que tenemos una herencia de poder y autoridad que Dios nos ha delegado. Qué precioso tener eso como hijos de Dios, ¿verdad?
Nadie que no conozca de Dios puede tener esta autoridad y este poder que Dios ha dado por medio del Espíritu Santo en la vida de aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y quiero que vayamos allá al Evangelio de San Juan, hermanos, porque ahí es algo muy importante en el Evangelio de San Juan capítulo 14. Evangelio San Juan capítulo 14. Y vayamos al verso 12. San Juan capítulo 14, verso 12, dice la Escritura: de cierto, hablando Jesús de Nazaret, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, dijo Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, que dice la palabra, yo lo haré. Por eso debemos de pedir estos dones del Espíritu Santo, hermanos, para que se manifiesten en nuestras vidas. ¿En cuántos está ese deseo, hermanos, de pedirle a Dios esos dones? Esos dones los necesitamos como iglesia, como hijos de Dios. Por eso tenemos que anhelar los dones del Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlos. Tiene que haber ese deseo y ese anhelo en la vida nuestra. Los dones del Espíritu Santo no son para que los usemos para nuestro deleite. No consiste en eso. Cuando usted y yo recibimos los dones del Espíritu Santo, amén, sino que tienen un propósito específico los dones, y eso es todo relacionado al reino de los cielos. Ese es el propósito por el cual tenemos que anhelar, y como les decía, está específico, que es para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Por eso su propósito es de glorificar a Dios siempre. No hay otra cosa más. De glorificar a Dios, revelando más de quién Él es y manifestando su soberanía y el poder, para poder sobre todas las cosas y que son de beneficio para el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos de que somos cuerpo de Cristo Jesús, hermanos? Amén. Creemos, amén. La palabra del Señor lo dice ahí donde estábamos leyendo en 1 de Corintios capítulo 12, verso 17, dice, si todo el 1 de Corintios capítulo 12, verso 7, mas ahora Dios ha colocado, dice, los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y qué precioso entender, porque es la palabra la que nos enseña, nos instruye, hermanos, y está todo basado en la voluntad divina de Dios para con la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios. Por eso, estos dones del Espíritu Santo están dispuestos para todos nosotros, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Y distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Están disponibles. O sea, no es algo de que tiene que hacer penitencias uno para poder recibirlos, no. Están disponibles siempre y cuando usted y yo nos sometamos a la voluntad de Dios. Amén. Siempre y cuando le busquemos en oración, en ayuno. Amén. Y Dios está más que dispuesto para manifestarse y empezar a desarrollar esos dones en la vida de nosotros. Por eso la Escritura dice acerca de los dones que hay diversidad de dones, pero son dados por el Espíritu Santo. Amén. Y qué maravilloso, como lo dice la palabra de Dios. Verso 8, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría, hermanos, es este don que actúa con la palabra de conocimiento, que da la capacidad y la comprensión para aplicarla, dando la respuesta correcta para una situación específica
usando una perspectiva divina. Y qué bonito es cuando hay sabiduría de lo alto, ¿verdad? En un creyente. Y uno se queda hasta asombrado y dice uno, qué sabiduría la que Dios ha dado. Pero qué triste muchas veces cuando dentro del cuerpo de Cristo Jesús también se usa una sabiduría humana, que en vez de ser de bendición, es de fracaso. Como les decía en una ocasión, de una hermana dentro de esa iglesia, que estaba pasando problemas difíciles con el esposo, y ella pues quería ella sacar aquello y compartirlo con alguien, y se allegó a una hermana que era diaconisa y le empezó a contar. Y aquella hermana diaconisa, cuando escuchó todo lo que le dijo, desde que mi esposo aquí, que mi esposo, y ella fácil viene y le dice, hermana, le dice, ¿por qué no deja a su esposo tanto joven que ella aquí en la iglesia? Qué consejo, ¿verdad? Qué sabiduría. ¿Se imaginan, hermanos? Por eso qué importante es pedirle a Dios sabiduría, hermanos. ¿Sí? Muy importante la palabra de sabiduría, hermanos. Ese conocimiento que solamente viene de Dios para la comprensión, para poder aplicarla en nuestras vidas, para con aquellos que muchas veces necesitan un consejo, ¿verdad? Porque qué bonito es cuando uno viene con alguien y pide un consejo, y todo cuando viene por medio del consejo de la palabra, uno es edificado, uno es bendecido, ¿verdad? Porque uno dice, qué precioso todo esto, yo no sabía esto, yo ignoraba todo esto. Y por eso la palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí es donde da la apertura de todo, los dones, en cuanto a lo que es la sabiduría. La palabra de sabiduría. Ahora vemos lo que es la palabra de ciencia, hermanos. Palabra de ciencia, que es el conocimiento. Este don es dado por el Espíritu Santo. Es saber algo que no puede saber basado en la propia inteligencia humana, a menos de recibir información o entendimiento sobrenatural sobre una persona o una situación. La palabra de ciencia, dada por el Espíritu Santo. Esto viene dado de parte de Dios siempre, una revelación. Y es impactante muchas veces cuando se dan estas cosas dentro de las mismas iglesias, hermanos. Y es algo de que uno dice, se queda impactado pues totalmente. Recuerdo en una ocasión en la que fui invitado a una campaña, un hermano pastor me invita y me dice, vamos a tener una campaña y hemos invitado a un hermano predicador. Y ya nos fuimos, o sea, a la campaña, y estuvimos ahí en la campaña, y empezó el predicador, el mensaje, y de repente se quedó parado, ya no siguió predicando, y luego siguió otra vez, y luego dice, tengo una lucha, pero quiero decir algo, el Espíritu Santo, aquí hay una persona en medio de nosotros, y necesito que esta misma noche se pongan a cuenta con Dios. Y se bajó del púlpito y empezó a caminar. Me acuerdo que estábamos sentados así en la línea de las bancas, y se pasó al lado donde yo estaba, así, pasó. Y llegó hasta a la pared donde estábamos así. Había una pareja. Vengan para acá, le digo. Ya pasaron al altar. El Señor me está diciendo ahora mismo que ustedes iban a matar a esta criatura. Él tenía su bebé como de un añito. Ustedes se iban a deshacer de esta criatura antes de que naciera. ¿Quién conocía al predicador? Nadie más. El don de ciencia. Y eso es algo maravilloso. Tomó aquella criatura, la trajo al altar y le pidió a los padres, eran jóvenes, que le pidieran perdón a Dios y se arrepintieran y se convirtieran a Cristo Jesús. Agarró a aquella criatura, personalmente me recuerdo que la agarró y se la puso en sus hombros y oró sobre aquel niño y lo dedicó para Dios en aquella noche. Aquellos jóvenes lloraron todito el servicio en el altar, pidiéndole perdón a Dios.
Hermano, Dios conoce el corazón de cada uno, ¿eh? Pero hablamos en cuanto a este don de conocimiento, el don de ciencia, es algo maravilloso que Dios lo da de esa manera. Y Dios da la información completa, no la da medias, ¿verdad? Porque Dios, ya les digo, llegó directamente con este matrimonio. Ustedes quisieron hacer esto, esto y esto, así. Y aquellos jóvenes se vinieron detrás de él con el baby, llorando. Y de ahí se entregaron una vez al Señor. El don de ciencia. Pero eso solamente viene de parte de Dios, ¿verdad? Para poder recibirlo por el Espíritu Santo y llevarlo exactamente a donde Dios lo quiere revelar, donde Dios lo quiere dar a conocer. Por eso, hermanos, dentro de las iglesias se ven tantas cosas, y por eso qué importante es que como iglesia usted y yo anhelemos estos dones. Lo voy a estar diciendo siempre, el don de ciencia. Imagínate qué maravilloso, ¿verdad? Porque es para edificación del pueblo de Dios. No es para señalarlo, no, o querer humillarlo tampoco, no. Es para edificación del pueblo de Dios. Es para advertir de las consecuencias que puede traer más adelante todo lo que está haciendo. Por eso, qué maravilloso es este don de ciencia, hermanos, el poder recibirlo y saber cómo se basa en la inteligencia divina de parte del Señor para dar este entendimiento sobrenatural, porque esto es algo sobrenatural, ¿sí? No es nada humano, es algo sobrenatural que se recibe y se lleva el mensaje. Aquella persona que está pasando una situación adversa, o en este caso, como les platicaba de este matrimonio, de estos jóvenes, pero Dios fue directamente y ellos lo confesaron y dijeron: sí, nosotros queríamos adoptar esta criatura. Pero Dios, que conoce todas las cosas, y Dios, que tiene propósitos, no permite que se lleven de esa manera. Dios está a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios usó en esa ocasión a ese hermano predicador, y después continuó predicando la campaña, que fue de grande bendición por siempre. Ahora vemos el número 3, es el don de fe. Este don del Espíritu Santo crece a medida que caminamos con el Señor. Somos salvos por la fe. El don de la fe es saber con certeza que no se puede lograr nada solo, pero que el Señor nos ha capacitado para alcanzar nuestras metas y obrar milagros y maravillas en su nombre. Por eso, el mantener una confianza extraordinaria en Dios que va más allá de la fe normal, permitiendo confiar plenamente en sus promesas, ¿verdad? Ese don de fe. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros por fe creemos de que Dios ya hizo las cosas, solo que requiere esperar el tiempo de Dios, pero hay que creerle por fe a Dios. Y ahí es donde muchas veces cuesta creerle al Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo le voy a creer esto y estoy viviendo esta situación? Dicen muchos. Pero la palabra de Dios me lo dice, de que tenemos que creer por fe solamente. De que no vemos la luz al final de todo, pero creámosle a Dios, hermanos. Este don de fe, creer por fe las cosas. Y el movernos en fe, como dijo una vez una hermana, yo empiezo mi ministerio, dijo, de la música. Y ella andaba predicando por todos lados, en campañas y todo. Y llegó el tiempo en que ella se casó. Y le dice al esposo: bueno, pues, o sea, mi trabajo en el Señor, le dice, yo no trabajo en nada secular, mi trabajo es servirle al Señor y servirle por fe. Y empezó a andar junto con el esposo. 2 meses tardó el esposo con ella. Y dijo: no, esto no es para mí.
Mientras que la esposa dijo, yo vivo por fe. Donde quiera que ella iba, Dios la usaba y habían sanidades, había salvación de almas. Ella vivía por fe. Era lo único que tenía. Por eso, hermanos, el vivir por fe, qué maravilloso, ¿verdad? No es nada fácil. Pero si Dios lo ha prometido, el estar con nosotros todos los días, dice hasta el final de los tiempos, Él es fiel y verdadero. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Por eso esta hermana decía, no, yo solo pago mi boleto, voy a donde voy, donde me invitan, voy por fe. Así se movía esta hermana. Y ella ya está en la presencia del Señor. Pero ella hizo mucho en el ministerio que Dios puso en sus manos. Por eso, hermanos, qué bonito es cultivar la fe. Cuando nosotros le buscamos al Señor. No vemos las cosas, pero le clamamos a Dios y creemos por fe, ¿verdad? Por eso, como les decía en aquella vez, he compartido muchas cosas que tengo acá con ustedes de aquel hermano que estaba enfermo en el hospital también y fueron a orar por él. Fueron a orar por él en aquella ocasión. Terminaron de orar y ya luego uno de ellos, cuando salieron todos afuera del cuarto donde estaba el hermano, dice, hermano, yo les aconsejo de que vayan viendo cómo comprar la caja, dijo, porque yo no veo esperanzas en este hermano. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, ir a un hospital y ir a orar por alguien y en vez de darle palabras de ánimo a la familia, traer palabras, ahí lo matan a uno totalmente, ¿verdad? Así dijo aquel hermano. Yo les aconsejo mejor que vayan ajustando para la caja, digo, porque yo no veo esperanzas en este hermano. Pero qué bueno, hermano, cuando usted y yo empezamos a crecer en la fe en el Señor y Dios va desarrollando ese don de fe, de que no se ven las cosas físicamente, pero que en el ámbito espiritual ya Dios las tiene preparadas. Amén. Solo está de que esperar ese momento, cuando Dios lo va a llevar a cabo. Pero tenemos que perseverar, eso es lo importante, perseverar. No por el hecho de decir, no, pues yo ya oré, porque muchas veces sucede eso, de que ya está la cosa todo preparado de parte de Dios. Pero como dejamos de orar, el Señor dice, bueno, porque le parece que ya no tiene interés mi hijo, esta mi hija, ¿no? Entonces ahí está donde muchas veces fracasamos. Pero si perseveramos en el Señor, vamos a recibir las bendiciones de parte del Señor. Amén. Eso está dado por hecho por la palabra del Señor, hermanos. Viene el otro don, que son los dones de sanidad. Existen diferentes tipos de sanidad por el Espíritu que realiza, como dice la palabra, dones, hermanos, ¿verdad? Dones. Aquí está hablando de un símbolo plural. Estos dones capacitan al creyente de diferentes maneras, el don de sanidad, y poder acceder a la sanidad para sí mismo, para nosotros mismos, o para un instrumento, como un instrumento ungido, para sanar a otros, manifestándose así el poder de Dios. Estos dones de sanidad se pudieron ver en la iglesia primitiva por medio del apóstol Pablo, cuando dice el libro de Hechos de que cuando Pedro pasaba por donde estaban los enfermos, dice que la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Ni los tocaba ni les decía nada. Pero Pedro tenía el don de sanidad. ¿Se imaginan ustedes? Solo la sombra caía sobre los enfermos y los enfermos eran sanados, se levantaban. Pero es el poder de Dios. Eso es lo maravilloso de parte de Dios, hermanos. Cómo Dios se glorifica, ¿verdad? Cuando esos dones están en la vida nuestra, hermanos. Los dones de sanidad, ¿verdad? Que es una diferencia también cuando oramos a Dios y Dios sana a alguien. Es algo totalmente diferente. Porque una persona que tiene el don de sanidad, como en este caso lo habla el libro de Hechos, ¿verdad? En su capítulo 5, cómo se manifestaban el poder de Dios en la vida tanto de Pedro como también habla del apóstol Pablo.
y en los discípulos también, por supuesto. El poder que estaba sobre la vida de ellos, el poder en cuanto al don de sanidad, que no necesitaba ellos venir y decir, por lo menos tocarlos, no, y decir en el nombre de Jesús, no necesitaban ni tocarlos, solo decían la palabra y Dios lo levantaba. Por lo menos aquel hombre que estaba en la entrada del templo, dice, de aquel lugar que se llamaba La Hermosa, cuando Juan y Pedro iban por aquella mañana y acostumbraban ir a orar, y estaba aquel hombre que siempre lo ponían ahí, y aquel hombre le pidió ver de qué manera le podían darle algo para su sustento, y Pedro no se sacó nada de la bolsa, ni Juan, ¿verdad? Pero las palabras que tocaron el cuerpo de aquel hombre fue cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, le dijo, pero lo que yo tengo, le dijo, en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y aquel hombre dice que se levantó y empezó a danzar, y los acompañó adentro donde iban a orar. Bendito Dios. Eso es el don de sanidad. Qué maravilloso. Por eso, como iglesia, tenemos que anhelarlo, ¿verdad? Que anhelarlo. El don de sanidad. Viene el otro don, que es la obra de lo que son los milagros. Este don del Espíritu Santo se describe a lo largo de la Biblia y empieza desde allá en el tiempo en el cual Moisés, Dios lo usó grandemente cuando se abrió el Mar Rojo, hasta Jesús cuando alimentó a los 5,000 personas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, como lo dice el libro de Hebreos, ¿verdad? 13:8. O sea que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Cuando Moisés era perseguido por el ejército egipcio, no para darle un trofeo, no, era para matarlos y acabar con ellos. Y él era el líder que iba al frente. Pero Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Solo extiéndela. Ahí es donde se da esa obra de lo que son los milagros sobrenaturales. Extiende la vara y dice que el mar se abrió y se formó un camino para que pudiera pasar todo el pueblo de Israel como en tierra seca, dice. Y así pasaron. Pero eso es la obra de los milagros. El poder de Dios es algo sobrenatural. Como cuando Jesús le dice a los discípulos que hay que darle de comer a toda aquella gente que estaba escuchando el mensaje. Y ellos le dijeron, pero ¿qué le vamos a dar si no hay nada acá, verdad? Pero él pidió, dijo, busquen, tal vez hay. Y ahí pues se presenta y todos sabemos de esos panes y esos pescados. Pero Jesús lo que hizo fue tomarlos y oró al Padre. Y dice que empezaron a repartir panes y pescado, panes y pescado. Eran como 3,000, dice, no incluyendo a las mujeres ni a los niños, una aproximación de 5,000 personas. Con un poco de pan y unos pocos peces. Algo sobrenatural. Estos son los milagros que Dios hace. ¿Sí? Lo poquito, hermano, Dios lo hace grande. Pero es de creerle a Dios acerca de los milagros. Esa capacidad de realizar los milagros como señales y prodigios. Porque en eso consiste, como señales y prodigios. Y quizás nosotros no hemos alcanzado a una totalidad los milagros de estos dones, hermanos, pero hemos podido ver una parte pequeña, diría yo. Quizás algunos hemos tenido esa bendición. Recuerdo una ocasión en que íbamos de la iglesia hace muchos años a repartir pan y café, especialmente para esta temporada, de tiempo de frío. Y mientras unos hermanos daban tratados, otros daban el pan, y yo estaba ahí repartiendo el café, ¿verdad?
y otros dando servilletas y todo, pero estaba dando café, una cafetera así, me acuerdo, y mucha gente que me acuerdo donde iban a buscar trabajo, y aquel montón de hombres ahí tomando café con pan, y recuerdo de que aquella cafetera servía café y café y café. Entonces vino aquello a mi mente, ¿verdad? ¿Será que hay más café? Yo lo moví a la cafetera, ¿no? Y después Dios puso en mi corazón que aquella cafetera que teníamos ahí era para como unos 30 a 40 vasos de café. Pero la sorpresa que surgió en esto fue que habíamos llevado 4 paquetes de vasos de 25. Y todos los vasos se habían llenado, hermanos. Y la cafetera era solo para 40 vasos. Y ese día recibí del Señor algo que dije yo: Dios hace milagros. Porque todos nos quedamos sin la cafetera. Solo le caben 40, me dijo una hermana. No le caben más, me dijo. Y esta gente llegaban, agarraban su café y muchos se repetían porque estaba frío el tiempo. Pero eso solamente lo hace Dios. Estoy hablando de un milagro en lo cual surgió en esa ocasión cuando nosotros estábamos repartiendo café en ese lugar, hermanos. Cómo Dios, ¿verdad? Se glorifica cuando hay corazones dispuestos para servirle a Dios. Cómo Dios hace milagros y maravillas. Por eso les compartía la otra vez cuando nuestro hermano Gigi Ávila, que ya está con el Señor, él tenía esa campaña en Sudamérica y se preparó por muchos días en ayuno y oración y se fue a Sudamérica para predicar allá. La sorpresa es que cuando yo llegué allá hay un temporal fuerte. ¿Se imaginan que la campaña iba a ser al aire libre? ¿Y cómo podía él predicar si no iba a poder llegar gente para escuchar el mensaje? Pero esa tarde, antes de la predicación, se fue con 2 hermanos pastores y se paró ahí donde iban a predicar esa noche y le dijo al Señor, bueno, Gigi era bien atrevido, pero era porque pasaba tiempo con Dios, tenía esa relación con el Dios soberano, de rodillas, en oración, en ayuno, y empezó a decirle al Señor, yo vine a este lugar porque hay mucha necesidad, hay gente que no te conoce, hay gente que necesita ser salva. Yo he estado en oración y ayuno para venir a este lugar. Así que te pido en el nombre de Jesús que se cese la lluvia para poder predicar en esta noche. Cuando llegó la noche, no hubo lluvia. La gente se agolpaba buscando el mejor lugar para poder estar cerca del predicador. Aquella noche fue una noche, como él lo testificaba, gloriosa, de milagros. Dios hizo maravillas, Dios hizo salvación de almas y muchas sanidades. Pero eso solamente Dios lo puede hacer. Algo sobrenatural. Detener el agua. ¿Se imaginan ustedes? Ese milagro para poder llevar el mensaje de salvación. Y Dios se glorificó en la vida de nuestro hermano Gigi Ávila. Pero por lo mismo, hermanos, de que es necesario creerle a Dios, ¿sí? De que Él lo puede hacer, pero de que Él tiene el poder para hacerlo, Él lo tiene. Y eso es para usted y para mí como iglesia. Luego viene el número 6, el don de profecía, hermanos. El don de profecía es la capacidad de comunicar un mensaje directo de Dios. Y este mensaje siempre va a ser para edificar, para consolar y para exhortar dentro de la iglesia. Ese es el propósito por el cual se da ese don de profecía. Y lo vemos hoy en día, hermanos, como la profecía se da por todos lugares, ¿verdad? En las iglesias. Mucha gente quiere siempre escuchar una profecía para su vida, aunque estén mal espiritualmente, pero siempre quieren escuchar algo que les beneficie a ellos.
Siempre se escucha eso dentro de las iglesias en cuanto a la profecía, pero ese don de profecía viene directamente del cielo, ¿sí? Y uno solamente es el vaso para llevar el mensaje, pero ese mensaje que viene de parte de Dios viene para edificar, para exhortar y para consolar a la iglesia, al cuerpo de Cristo Jesús, para edificar por medio de la palabra. Ese fundamento que tenemos, que es la palabra, que es Cristo Jesús para nuestras vidas, para poder caminar en un mundo lleno de pecado y de maldad, conocer los propósitos divinos de parte de Dios. Cuando viene el tiempo de la exhortación es cuando andamos torcidos, ¿verdad? Cuando andamos con un pie adentro y otro dentro de la iglesia, y el Señor viene y nos corrige, y para consolarnos también. Esos momentos cuando se pasan momentos de tribulación, angustia, Dios trae una palabra para consolar nuestros corazones, y es la forma como Dios trabaja en nuestras vidas. Pero ese don de profecía es algo que viene directamente de Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre hace hincapié en esto en cuanto al don de profecía, y en el capítulo 14 del verso del 1 al 3, cuando dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo dice que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el don de profecía. Y por eso qué importante es de que usted y yo tengamos bien abiertos los ojos, hermanos, porque ahorita se están viendo cosas raras en cuanto a las profecías que se ven. Una iglesia, y esto ya sucedió, de que está el pastor y pasa con hermanas aquí al frente, y empieza el pastor a orar por las hermanas, pero llega con una hermana que está casi al final, por cierto simpática la hermana, y joven, y empieza a darle profecía el pastor, y le dice el pastor: el Señor me dice de que tú vas a ser mi esposa, me lo está profetizando. Y le dice la hermana: y no le dijo el Señor que yo estoy casada. Hay que tener cuidado, ¿no?, con esas profecías. ¿Se imaginan? Un pastor de una iglesia. Mucho cuidado. El don de profecía viene directamente de Dios, y cuando viene va a ser para edificación del cuerpo de Cristo. Uno se va a sentir bien y va espiritualmente va a decir: gracias, Señor. Sí, gracias. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta clase de profecía que se están dando por muchos lados. Hay gente que dice: Dios me dijo esto, que si tú das cierta cantidad de esto, Dios te va a proveer esto. Y es pura mentira. Recuerdo a un hermano allá donde nosotros, llegó alguien y le dijo: el Señor me dice, le dice, que el ganado que tú tienes, me lo des a mí. Y aquel hermano, en su ignorancia, ¿va?, o sea, espiritualmente, lo hizo y le dio todo el ganado a aquel hombre. No era mucho, ¿no?, pero se quedó sin nada. Era un estafador aquel hombre que andaba ahí. Lo hizo en algunos lugares, pero después lo conocieron y lo estaban demandando. Por eso, hermanos, el don de profecía hay que entender lo que viene directamente de Dios para edificación del pueblo de Cristo Jesús. Viene enseguida el discernimiento de espíritus. Y esto consiste en la habilidad de percibir
qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o ver de qué fuente viene, de Dios o del mismo demonio. Ese es el don de discernimiento, ¿sí? El discernimiento es muy especial también. Todos son especiales, pero este don de discernimiento, porque muchas veces esto viene encubierto, ¿verdad? Como los regalos, viene encubierto, que no se sabe qué es lo que hay. Pero hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Ver de qué fuente viene aquello. Si es de Dios, gloria a Dios. Pero si no es de Dios, momento, Dios no lo recibe, ¿sí? Ese es el don de discernimiento. Discernir, ¿sí? ¿De qué fuente viene? ¿Será que es de bendición? Es porque es dado de Dios. Pero si no, es de bendición solo para complacer el deseo carnal de alguien, entonces no hay que recibirlo. Entenderlo con la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso consiste en esa habilidad de percibir de qué fuente, de qué espíritu viene, qué situación, qué determinación trae aquella persona con aquel diálogo que trae. ¿Será que es de Dios o no es de Dios? Hay que tener mucho cuidado. Que cuando alguien se acerque a nosotros, pedir ese discernimiento. Señor, si esto es tuyo, esto va a traer bendición. Pero si esto no es tuyo, esto lo que va a traer va a ser obstáculos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, con el discernimiento. Luego viene el otro, hermano, número 8, que habla de los diversos géneros de lenguas. Y estos dones es la capacidad de hablar en un idioma sin haberlo estudiado, para comunicar el mensaje del Evangelio. También hay el don de lenguas angélicas, palabras que entiende solo Dios y son para la edificación personal y para poder tener comunión especial con Él nada más. Y se da de una manera espontánea. Amén. El don de lenguas. El don de lenguas. Y esto, como lo dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando se dio la apertura a estas lenguas, cuando fue el día de Pentecostés, y hablábamos el otro día, cómo los 120 que estaban ahí empezaron a hablar en una diversidad de lenguas, mientras que todos los que estaban ahí los oían hablar en sus propias lenguas. Pero era el poder del Espíritu Santo, la diversidad del género de lenguas, dándose a conocer, comunicando el mensaje de Dios. Por eso, hoy en día, hermanos, esto como que se ha venido deteniendo en la vida de muchos creyentes. Mucho evangélico, mucho creyente que hemos venido de nuestros países, allá se hablaba en lenguas. Pero cuando venimos a este país, nos preguntamos qué pasó con esas lenguas. ¿Se quedaron en la frontera y ya no pasaron para este lado? Porque sí, hermanos. Recuerdo un hermano que me decía, hermano Chinchilla, yo en Guatemala, me dice, ¿y pero qué pasó? ¿Qué pasó con ese don de lengua? Y él mismo me dijo, me he descuidado de las cosas de Dios. Le he dado prioridad a otras cosas y he dejado de buscarlo. Pero qué precioso cuando Dios da ese don de lenguas, hermanos. Es algo maravilloso. El poder comunicar ese mensaje del Evangelio de Cristo Jesús para edificación personal muchas veces, como también para los demás que nos escuchan y tener esa comunión con el Espíritu Santo. Porque es maravilloso
cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia es el hablar en lenguas, que como les compartía acerca de mi testimonio la vez pasada. Pero cuando Dios quiere glorificarse y usa el instrumento que Dios quiere usar para su gloria, surgió esta ocasión cuando este hermano que les compartí el otro día fue a predicar a la India, a una campaña también. Este hermano no sabía el idioma en aquel lugar y había un intérprete ahí. Y este predicador empezó a hablar y a predicar la palabra, y el intérprete traduciendo para que el pueblo recibiera el mensaje. Pero llegó un momento en que el predicador siguió hablando y hablando y hablando, y el intérprete solo se le quedó viendo al predicador y ya no dijo nada. Y el predicador siguió predicando. Terminó, hizo el llamado y vino aquella multitud de gente a aceptar a Cristo Jesús. Y después le preguntan al predicador: ¿y tú hablas este idioma? Y él dijo: ¿cuál idioma? Si es que predicaste en el idioma de nosotros, le dijo. Dios hablando por aquel hombre, la lengua materna de aquella nación. ¿Quién lo hace eso? Solamente el poder del Espíritu Santo. Amén. Solamente Él. Por eso vemos esa manifestación y ese ejemplo, hermanos, que surgió ahí en el día de Pentecostés, o cuando Pedro también fue a la casa de Cornelio y se manifestó el poder de Dios y empezaron a hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Algo glorioso. Enseguida tenemos el número 9, y ahí termina: la interpretación de lenguas. Consiste en poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en el idioma que puede comprender lo que están presentes. ¿Ya? Esa es la interpretación de lenguas. De que dentro de la iglesia Dios levanta a alguien y empieza a hablar en lenguas en este lado, y en este lado el Señor dice, ¿sí?, el Espíritu Santo hablando lo que ha hablado aquel hermano o aquella hermana en lenguas para que lo reciba el pueblo. Esa es la interpretación de lenguas, que es para edificación del pueblo de Dios. El don de la interpretación, el interpretar el mensaje que Dios tiene para el pueblo específico en ese momento. Por eso, qué importante son todos estos dones, hermanos. Los propósitos, el uso de los dones, que son para la edificación de la iglesia del Señor. Y todo esto, hermanos, viene para capacitarnos, para trabajar juntos y para que la iglesia sea fortalecida. Ese es el propósito. Otro propósito fundamental de los dones es que siempre se debe de glorificar a Dios, revelando su poder, su soberanía y mostrando que Él está vivo y que dirige nuestras vidas. Solamente el Señor. Él es el que toma el cuidado en nuestras vidas. Pero, hermanos, cuando nosotros vemos por el consejo de la palabra de cómo la iglesia primitiva se desarrolló y se desarrollaron estos dones preciosos, como lo habla el apóstol Pablo, muchos hoy en día lo comentan y lo comparten, y muchas escuelas bíblicas lo estudian también y lo dicen. ¿Esto solamente fue para la iglesia primitiva o ya cesaron los dones en el tiempo presente? Es una pregunta que ha surgido. ¿Por qué? Porque ya no se ve como se veía antes la manifestación de los dones, como lo vivió la iglesia primitiva, haciendo cosas sobrenaturales. Pero ¿qué de la iglesia en el tiempo nuestro, en el tiempo de la gracia, hermanos, que estamos viviendo? No sé si usted se ha preguntado qué ha pasado con esos dones, porque lo leemos, los estudiamos y se comparte la palabra, y qué bueno, porque nos edificamos como hijos de Dios.
Pero el punto principal es que los dones dentro de la iglesia son necesarios. Son necesarios porque eso es para que la iglesia sea edificada, hermanos. Para que la iglesia se desarrolle aún más en el conocimiento del poder de Dios. Pero triste y lamentable de que estos dones se han dejado de buscar con más ansiedad. Muchas veces como cristianos nos conformamos con ser salvos, ¿verdad? Y decimos, no, pues yo ya soy salvo, gracias a Dios, Dios ya me alcanzó, ya hay promesa para mí. Pero, aquí viene el pero Dios tiene cosas grandes aún más para nosotros. Quiere que usted y yo disfrutemos de esto, que son regalos de Dios. Regalos que Dios ha dado a su iglesia, hermanos. Para que al tener estos regalos podamos ser bendecidos. ¿Sí? Podamos ser bendecidos por el Espíritu Santo. Todo esto es otorgado según la voluntad de Dios. Y quiero decirte, hermanos, de que esto solamente se obtiene de parte de Dios. Esto no es por méritos propios de decir, es que yo tengo dinero, es que yo soy espiritual. No. Esto solamente viene del cielo. ¿Sí? O que porque, no solamente los líderes, el pastor, ellos sí lo pueden. No. Dios quiere que toda la iglesia, hermanos, toda la iglesia pueda disfrutar de estos dones del Espíritu Santo. Son 9 dones. Yo no sé y pregunto, ¿verdad?, a ustedes, si ustedes han deseado algún don del Espíritu Santo. Amén. Si no lo han deseado, hay que desearlos, hermanos. Amén. Porque es para usted y es para mí. Yo no solamente he pedido uno, yo le he pedido al Señor todos. Y le digo, Señor, yo quiero disfrutar de tus dones. Porque la palabra de Dios lo dice, hermanos. Y la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios, como estábamos leyendo, capítulo 12, verso 4, dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice. O sea que el Espíritu Santo no cambia. Él es el mismo. ¿Sí? Él es el mismo. Aquel quien Jesús dijo en aquel día, y se lo dijo a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros: no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual os va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros. Y que usted y yo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermanos, es para que lo anhelemos. Es para que le digamos: Señor, yo deseo tus dones, Espíritu Santo. Pero requiere, hermanos, de que para poder lograr esta bendición de parte de Dios, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 14, verso 12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, dice, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea que hay que procurarlos, los dones del Espíritu Santo. Y esos están al alcance de nosotros. Solo depende de que usted y yo nos sometamos al Señor. ¿Sí? Nos dobleguemos a la voluntad de Dios. Yo me pongo a pensar en esto, hermanos. Y lo pienso de esta manera. Como iglesia del Señor, los dones están en nuestras vidas. Pero como nosotros no los buscamos, no se desarrollan. Pero de que Dios dice que Él es quien reparte a cada uno según el Espíritu Santo. O sea que esto es repartido a cada uno. A uno el don de sanidad, discernimiento de espíritu, don de fe,
donde sabiduría, o sea, toda la iglesia. ¿Sí? Los dones para edificación del cuerpo de Cristo Jesús. El discernimiento, ese don precioso. El discernimiento, el poder discernir cómo Dios quiere obrar en su pueblo, como cuerpo de Cristo Jesús, hermanos. Porque si algo maravilloso es una iglesia que tenga todos estos dones, esto sería un regalo preciosísimo. Amén. Que de repente viene alguien con intenciones, como una ocasión, un predicador, y de igual manera el hermano estaba predicando, y cuando de repente el hermano dice, y le dice, el Señor dice así. ¿Verdad? Traía un revólver para matarlo en esa noche, pero Dios no lo permitió. Eso solamente Dios lo da, pero es el Espíritu Santo. Como Dios. Pero es cuando usted y yo le buscamos a Él, hermano. Cuando le pedimos a Él, le decimos, Señor, glorifícate, yo anhelo estos dones. ¿Sí? Sea cualquier don que tú me quieras dar, y empezar a cultivarlo, a buscarlo. ¿Sí? Como una planta, cuando usted la siembra y le pone su agua, su abono y lo va podando. Así nosotros, doblando rodillas, clamando a Dios, haciendo ayuno. ¿Sí? Sabiendo de que lo que se hace es para beneficio y para edificación del pueblo de Dios. Como aquella anciana de que en aquella iglesia allá en Guatemala, esta ancianita, cualquiera que la veía, que anciana, la veía como una hermana insignificante. Una hermana que con sus zapatos bien humildes, su ropa bien humilde, y venía y se doblaba sus rodillas en el altar antes del servicio. Y en esa vez, cuando iba a dar inicio al servicio, iba aquella joven con su falda y se subió a la primer grada. Y aquella anciana levantó la vista y le dice, el Señor te dice, le dijo, que no puedes administrar. Sácate los cigarros que llevas en el pantalón. Llevaba falda, pero llevaba el pantalón abajo y llevaba una cajetilla de cigarros. Una ancianita. Pero que aquella anciana le había pedido ese don especial. Se bajó avergonzada aquella joven. Nunca más puso un pie acá arriba para ministrar. Su vida era doble. Quería estar en el mundo y quería estar sirviéndole a Dios también. Pero aquel día el Señor la paró cuando aquella anciana estaba orando, pero Dios, el Espíritu Santo le habló, le dijo y la señaló, el Señor te dice, no puedes administrar. Este lugar es santo. Sácate los cigarros que traes en tu pantalón. Y cuando Dios habla, Dios habla. ¿Amén? Pero es para edificación, hermanos. Amén. Así que, qué importante es, hermanos, que estos dones los anhelemos. ¿Cuánto los anhelamos? Anhelemos estos dones del Espíritu Santo, hermanos, que son y serán de bendición para nosotros y para la iglesia del Señor. Porque si algo necesitamos hoy en día es que Dios desarrolle esos dones dentro de nosotros. Amén. Como iglesia, como cuerpo de Cristo Jesús, busquemos estos dones del Espíritu Santo. Son para nosotros, ¿verdad? Son para nosotros. Como yo le decía a mi papá el otro día, papá le decía, y porque hablábamos acerca de los dones, ahí medio platicábamos. Y yo le decía, papá, ¿y qué tal si tú tuvieras el don de sanidad? Le digo yo. Y me dice, y fíjate que no lo he pensado, me dice. Y yo le digo, pues piénsalo. Dios pueda tener un don precioso para ti, le digo yo, ¿verdad? No sabemos, hermanos, pero los dones están en nuestras vidas.
Créalo de esa manera. Solo hay que anhelarlos en el nombre de Cristo Jesús y busquémoslos de rodillas. Póngase de pie en esta hora. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en este tiempo por lo bueno y maravilloso que Dios ha sido. Amén. Como iglesia del Señor, hermanos, mi deseo es de que haya dones dentro de nosotros, dentro del pueblo de Dios. Hay iglesias de que ya no le prestan atención a los dones del Espíritu Santo. Solo es puro pasatiempo en las iglesias. Entretenimiento. Especialmente el tiempo que estamos hoy en día viviendo. Puro entretenimiento. Ahí ya no hay presencia de Dios, mucho menos dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Mucho menos todo eso. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es santo. Amén. Y ese es lo triste y lamentable hoy en día dentro de las iglesias, de que se ha perdido esta manifestación de los dones del Espíritu Santo. Pero si nosotros tenemos la oportunidad, busquémoslo, anhelémoslo y lo vamos a recibir. Amén. Amén. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Le damos gracias, eterno Padre, que estás en gloria, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor amado Dios, porque tú, Cristo de la gloria, tienes propósitos en la vida de cada uno de tus hijos. Y como iglesia, amado Dios Todopoderoso, el deseo, conforme tu palabra lo dice, es que tu iglesia sea de edificación, Padre Santo, bendito Dios. Y será la única manera, Padre del cielo, para poder identificarnos con este mundo que nos rodea, Dios del cielo, un mundo lleno de pecado y de maldad. Por eso, Señor bendito Dios, en esta hora, yo te ruego en el nombre de Jesús, que sea la presencia de tu Santo Espíritu, Dios mío, bendito Dios, aleluya. Quien venga, Señor, y visite la vida de cada uno de tus hijos. Que sea la presencia del poder de tu Santo Espíritu, apoderándose, Dios mío, bendito Dios, para desarrollar ese don precioso que tú tienes ya establecido, Dios mío, en la vida de cada uno, eterno Padre. Oh, bendito Dios. Te pido en esta hora que pongas el deseo y el anhelo de buscarlo, Señor amado Padre, sabiendo, Dios mío, que es para beneficio personal y para honrar, bendecir tu nombre y para edificar tu pueblo, eterno Dios. Oh, Cristo de la gloria, ayúdanos, Señor, en esta hora para poder entender conforme la palabra divina tuya, Dios mío, que tú has dado estos dones para tu iglesia, Señor amado Padre. Y somos tu iglesia, somos tus hijos, amado Dios. Y sabemos que la presencia de tu Santo Espíritu es la que habita dentro de nosotros. Es tu Santo Espíritu quien nos conduce, Señor, por donde quiera que andemos, amado Padre. Oh Cristo de la gloria, te pido en esta hora, Señor amado Dios, que te glorifiques en nuestras vidas. Oh, desarrollando, Padre, esos dones preciosos de tu Santo Espíritu, amado Dios. Aleluya. Oh, queremos honrarte, Padre Santo. Aleluya. Con ese grado de fe que tú nos has dado. Honra la fe de cada uno, Señor. El creer de que tú lo puedes hacer para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor amado Dios. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por nuestras visitas. Nuestra hermana Estela Martínez. Gloria a Dios, qué bueno que estuvo en medio de nosotros, amén. También tenemos a Gabriela Mejía, amén. Gloria a Dios, nos honra por su presencia. Esta iglesia es Iglesia Príncipe de Paz,
pertenecemos al concilio y nuestra iglesia se llama Renacer. Amén. Así que les esperamos cuando quieran venir a la casa del Señor. Amén. Son bienvenidos. Amén. Para que juntos busquemos de la presencia del Señor que tanto lo necesitamos. Amén. Así que nos han honrado por su presencia en esta preciosa noche y vamos a estar orando para quedar despedidos. Quiero pedirle a mi esposa para que el viernes tenemos servicio de damas, así que ellas la van a estar dirigiendo. Así que las hermanas damas son invitadas para que juntos como iglesia tengamos ese servicio. Y el día sábado, ¿qué tenemos? Ayuno congregacional. Vamos a tener ayuno. Vamos a dar inicio temprano, como siempre lo hacemos. A las 8 de la mañana vamos a estar acá con la ayuda del Señor, buscando el rostro de Dios. 8 de la mañana, ayuno. Y el domingo que vamos a tener, Santa Cena. Amén. Así que preparémonos, hermanos, para tener todas estas prácticas espirituales durante estos días que vamos a tener. Amén. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Amén. Así que tenemos a la hermana Sara, dice que quiere despedir este servicio. Amén. Y vamos a darle el privilegio. Pasa, mamá. Gloria a Dios, corre por acá, despedir. Gracias a Dios por este día, que esta iglesia sea bendecida en todos los años que lo vamos a usar. Y gracias por la CIA y esta iglesia y todos que vienen aquí a adorar al Señor y a exaltarle. En el nombre de Jesús y la iglesia que dice: Amén.